Muchísimas gracias. Y fue un honor recibir esa invitación y estar con este equipo del panel de personas que tienen experiencia tan rico. Me gustaría empezar un poco con cada participante de ese panel tiene una experiencia que yo diría es su mejor práctica para tener éxito en la incidencia um, pública. Y me gustaría hacer algunas preguntas a ese panel sobre sus experiencias y sus mejores prácticas. Veo que todo el mundo ahora está llegando, pero estamos faltando, hola Mayra, estamos faltando a Marta Artiga. Bueno, estoy segura que tenemos. Lo interesante también de ese panel es que tenemos representantes desde México hasta Argentina, entonces eso nos va a dar una buena idea de cómo podemos mejorar y expandir nuestro impacto en políticas públicas. Me gustaría empezar con Mayra Galindo, porque yo creo que lo que usted ha mostrado a ese grupo en total, pero siempre con el trabajo que ha hecho con la Asociación Mexicana para la Lucha contra el Cáncer, es la importancia de la colaboración. Ahora sabemos que la colaboración muchas veces puede ser difícil, y también un montón de trabajo y de vez en cuando muy frustrante. Pero Mayra, me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿cuáles son algunos de los beneficios que has notado y cuáles son algunos de los éxitos que has tenido que tú crees que no podrías tener sin trabajar en colaboración? Gracias, Alessandra, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo les quiero platicar un poquito de la historia, voy a ser rápida. Yo entré a trabajar en 1997 y en el año 2000 hubo un congreso en Atlanta donde me percaté que la American Cancer Society, en unión con la Unión Internacional contra el Cáncer en Anfitriones, ahí todas las organizaciones de Estados Unidos estuvieron invitados para ayudar en la logística de este congreso. Entonces yo me regresé con estas ganas de unir, o más bien de ser la American Cancer Society, y cuando llegué a México y puse los pies sobre la tierra, me di cuenta que no teníamos la capacidad para tener una organización de ese tamaño, y entonces me dediqué a visitar y a buscar a todas las organizaciones que tuvieran este tema, hermanadas en el cáncer, así les digo, para reunirnos. Y no pensaba yo, aunque ya se usaba la palabra advocacy, no pensaba yo en el advocacy precisamente, sino en que como si se acercaba alguien y tocaba mi puerta, yo no tenía todo para resolverles su necesidad, y en cambio, unidas, sí podría yo remitir a las personas que tocaran nuestra puerta y que nadie se fuera con las manos vacías. Ese fue la primera razón por las que nos unimos, y después justo empezamos a trabajar en el tema de tabaco, donde nos empezaron a invitar y necesitábamos firmar cartas y estar en eventos, y fue cuando entonces la palabra advocacy empezó a hacerme ruido, porque por supuesto no era lo mismo que firmar una carta a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer que firmar a la carta la Red contra el Cáncer. Entonces, bueno, de ahí creo que nace esta idea de sumar esfuerzos de todos. Todos tenemos que estar juntos, tenemos que tener una meta, cada quien tenemos muchos problemas en México, muchas tareas que hacer, pero si estamos unidos seguramente las vamos a lograr, como hemos logrado algunas de las cosas en este país. Gracias, Mayra. Y también gracias por tu liderazgo para esta reunión tan innovador, y también de unir todos los esfuerzos a nivel regional, que yo sé que es
es un reto también. Continuando un poco, para asegurar que ustedes sepan, ustedes pueden poner preguntas para el panel bajo la parte que dice chat o QA, y nosotros vamos yendo y haciendo preguntas individuales y también preguntas al panel en total. Entonces, por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, tecla ahí, y nosotros podemos responder a sus preguntas. Kenji, tú eres abogado. Entonces, eso le da un punto de vista distinto a lo que estamos tratando de lograr en América Latina y también en México. Y ahora tú estás trabajando a nivel global también con el UICC. Hola, Marta. Entonces, quería saber de tu punto de vista como abogado, ¿qué tipos de brechas o retos has notado que tú crees que deberíamos estar enfocando en ese momento? Muchas gracias, Ale. Gracias a Juntos contra el Cáncer, gracias a Mayra por esta invitación. Como siempre es un honor participar con ustedes y además en un panel en donde estamos llenos de amigos, ¿no? Porque así es como nos vemos. Saludo con muchísimo gusto a Eva, a Jorge, por supuesto a Mayra y a ti, Ale también, a Marta. Creo que los retos siempre van a existir, Ale. La ventaja que tenemos como organizaciones unidas, trabajando en equipo, como bien lo menciona Mayra, es que manejamos diferentes áreas de expertise. Eso nos da una ventaja respecto al reto. Es necesario que identifiquemos quiénes son los actores que pueden trabajar con nosotros o con quiénes podemos trabajar. Ser muy claros y concisos respecto a que ni el médico, ni los enfermeros, ni los investigadores tienen solamente en sus manos la capacidad o la posibilidad de incidir en la mejora o una mejor calidad de vida para los pacientes. Son también los activistas, pero también los tomadores de decisiones, quienes ocupan posiciones claves en el sector público, quienes pueden ayudar a nosotros a transitar iniciativas que son iniciativas, Ale, que nacen a partir de identificar un foco rojo. Esa es, creo, una de las partes más importantes que puede realizar la sociedad civil. Nuestro contacto con los pacientes, con el sector de pacientes y sus familias nos permiten identificar focos rojos y la clave ahí, claro, la clave está en saber cómo trasladar esa situación a una propuesta, a una iniciativa. Y para poder encaminar la iniciativa hay que conocer quiénes son los tomadores de decisiones, quiénes son los stakeholders, los actores con quienes podemos transitarlas. Y este modelo de acción se puede utilizar o puede ser implementado aquí en México, en cualquier país de Latinoamérica y básicamente en cualquier país del mundo, ¿no? Tenemos que ser claros respecto a que la lucha contra el cáncer nos requiere a todas y a todos, cada uno trabajando desde sus distintas aristas, particularmente en los temas legislativos, los que tienen que ver con la ley, con la legislación. Es imprescindible que seamos nosotros, de la mano de médicos, de pacientes, quienes llevemos la propuesta, porque sabemos, ¿no? Es nuestro día a día, en esto trabajamos, llevemos la propuesta al legislador, a la legisladora, y entonces no solo presentemos, acompañemos el proceso hasta la concreción y hasta obtener el resultado que estamos buscando como sociedad civil. Gracias, Kenji. Y eso que dijiste de que nosotros, debido a que estamos mano a mano con los pacientes, vemos las barreras y también vemos las soluciones, ¿verdad? Y los tomadores de decisión ni saben las barreras ni saben las soluciones. Y por eso nosotros tenemos un rol tan importante como grupos de pacientes, porque tenemos un punto de vista muy, muy cercana del punto de vista del paciente, pero también tenemos el conocimiento del sistema y también de las maneras de llegar a alguna solución dentro del sistema. Llegando a esa idea de solución, tenemos a Jorge García aquí, que él es colombiano y trabaja fundó a Fundación Retorno Vital, que es una organización para trasplantes. Entonces es un poco fuera de ese mundo de cáncer, pero el éxito, si yo puedo opinar, del trabajo que ha hecho Jorge, es el uso de data o la creación
de data para crear argumentos para soluciones a los problemas que tienen pacientes. Entonces, Jorge, en su experiencia, ¿qué tipo de data es primordial para que tengamos, para hacer decisiones y crear soluciones para tomadores de decisión y crear argumentos para que mejore la situación dentro de los sistemas de salud? Bueno, Alexandra, es un gusto saludarte. Ya hemos tenido varias oportunidades de vernos en algunos espacios. Nuevamente, esto es maravilloso desde la virtualidad, como siempre. Es para mí un orgullo, de verdad, estar rodeado de mujeres acá y de tener un amigo como Kenji, a que conocí en un evento precisamente que organizó Eva María de LAPA, que ahora ella intervendrá en esto. Y quisiera aclararle un poco de pronto a las personas que están acá. Nosotros empezamos como una organización de pacientes trasplantados debido a mi situación como paciente trasplantado, pero desde hace ya 10 años hemos venido ampliando mucho más el grupo de trabajo de apoyo a los pacientes. Nosotros tenemos más de 165 diagnósticos y subdiagnósticos dentro de esa data de la que tú mencionabas. Y precisamente uno de los grandes valores fuertes agregados que tenemos hoy en Colombia y que también ya estamos trascendiendo en fronteras de llevar estas iniciativas es que hace 8 años creamos una plataforma que se llama la plataforma SWAP, que significa Somos un apoyo al paciente, que fue la herramienta esencial tecnológica que nos permitía, uno, custodiar la información de los pacientes, dos, tenerla en tiempo real, porque eso es una información que todos los días hay que estar monitoreándola, hay que estar subiéndola. Tenemos el primer call center de pacientes para pacientes en la región, que es un paciente que interactúa con otro paciente, un paciente empoderado, y este es el concepto del paciente empoderado o el paciente experto, que educa a otros pacientes que no son tan expertos. Esto es, al final, un cóctel que da evidencia, datos. Ustedes no se imaginan cuando uno habla con un usuario o con un cuidador de estos usuarios, la cantidad de información que ellos nos transmiten. No es solamente la barrera, la dificultad, también conocer su entorno, saber en realidad cuál es la causa por la cual se da la problemática. Porque es que hay que también entender, y esto es una invitación que quiero hacer el día de hoy, y es no ver los sistemas de salud en blanco y en negro. Cuando yo hablo así, es porque digo que a veces pensamos que los usuarios somos buenos y que el gobierno es malo. Y qué bueno que Kenji lo mencionó allí, porque él dice, el acompañamiento tiene que ser mutuo. Y cuando hablamos de redes, como lo mencionaba precisamente Kenji, es importante que trabajemos con el gobierno, pero la forma de trabajar con los gobiernos es con evidencia, con datos. Y la única forma de crear datos es sistematizando datos. Y, digamos que para algunos de los que nos están escuchando dirán, no, pero es que hacer datos, eso es big data, eso no es tan complicado, ¿sí? Yo creo que todos tenemos un teléfono celular y en ese teléfono celular miren cuántos usuarios tienen y miren la cantidad de teléfonos que tienen. Eso es Big Data. Esos son datos que hay que también llevarlos a un computador y sistematizarlos para que cuando uno se siente con un tomador de decisión tenga la suficiente interés y sobre todo el carácter de poderse decir esto no está funcionando bien y vamos a trabajar de manera conjunta para que esto funcione bien. Gracias. No, excelente, gracias. Y tu punto de vez en cuando personas se ponen nerviosos por la palabra data, yo creo es que todo el mundo cree que no puede hacer matemática, ¿verdad? Pero no estamos hablando de alta ciencia, estamos hablando de la situación de nuestros pacientes. ¿Cuánto tiempo demoró para una cita? ¿Cuánto tiempo demoró para un diagnóstico? ¿Dónde fueron y si tenían acceso o no? Y tampoco estamos hablando de barreras a nivel nacional. De vez en cuando hay barreras a nivel del hospital o de una ciudad. Entonces, por favor, de vez en cuando la única cosa que necesitamos es un Excel para identificar barreras y de ahí, como mencionó a Kenji, para identificar soluciones. Y regresando un poco el punto de colaboración de Mayra, cuando juntamos toda esa data, cuando estamos trabajando en grupo y podemos juntar la data de diferentes organizaciones,
eso puede crear también una visión nacional de lo que están viviendo nuestros pacientes. Un placer ver a Eva María. No sé cuánto tiempo que no te he visto. Qué pena que es en pantalla, pero hola Eva, ¿cómo estás? Ya te estoy abrazando a la distancia, querida Ali. A ti también. Entonces, Eva María, peruana, pero también trabaja a nivel regional. Se fundó la Latin American Patient Academy y ella trabaja en el área de aumento de capacidades. Y ha empezado a hacer eso algunos años atrás. Entonces, me gustaría saber, de tu punto de vista, Eva, ¿cuáles son los puntos más, no quiero decir débil porque eso parece una crítica, pero ¿dónde son las oportunidades para mejorar las capacidades de los grupos de pacientes que tú crees que son los más vitales para tener éxito en la incidencia pública? Bueno, Alessandra, hay muchas cosas. Primero que nada, muchísimas gracias a Mayra por la invitación. Un gusto estar con ustedes y gracias por la oportunidad de poder conversar un poco del trabajo que hacemos y sobre todo de todo lo que ustedes también hacen a nivel de juntar las redes, de trabajar en pro del paciente, en fin. Y pues desde el otro lado y en los puntos que acaba de preguntar Alessandra, los puntos débiles o los puntos flojos en los que deberíamos trabajar un poco más, es justamente lo que Jorge decía, ¿no? Es un poco la organización, la profesionalización de las organizaciones. ¿Para qué? Para que puedan generar buena información y buena actitud frente a cualquier tomador de decisión o actor del ecosistema de la salud. Basta que muchas organizaciones en nuestra región, y yo te agradezco, Alessandra, mucho en muchos aspectos, porque el trabajo que tú has hecho hace muchos años con el American Cancer Society ha hecho un fruto enorme en muchos países porque has construido también muchas redes en el tema de cáncer. Hay que aplaudir ULACAM, Molacap, en fin, redes que se han construido gracias al esfuerzo tuyo y también de los pacientes que te hemos acompañado en algún momento para generar esto. Pero esto no puede hacerse sin el trabajo organizado, sin el trabajo sistematizado, en donde las organizaciones miren al interior y también al exterior, de tal suerte que puedan generar buen advocacy. Hablábamos siempre del advocacy basado en evidencia, ¿no? Y cuando uno tiene evidencia, que son los datos, pues va a poder explicar bien al tomador de decisión qué es lo que está pasando. ¿Dónde están los puntos en donde tenemos que intervenir? Cuando uno genera una política pública o va a hacer un proyecto de ley, no solamente tiene que fijarse en hacer la ley, ¿no? Sino también en la implementación. Y si no estamos entrenados para vigilar todos esos puntos y aspectos, no se va a poder lograr el éxito en el cambio o en la mejora de la política pública, ¿no? Entonces, en América Latina todavía tenemos estas pequeñas organizaciones unipersonales que no quieren dar el salto, que se les dificulta muchísimo crecer, ¿no? Para poder seguir adelante y hacer el trabajo profesional. Todavía están al lado trabajando en alguna cosa extra y después haciendo el tema voluntario de las organizaciones, y eso a veces no funciona, ¿no? Cuando esta mañana yo tenía un curso en Chile y entonces les preguntaba, ¿y qué pasaría si tú no estás en tu organización? Uh-huh. Y eso también, ¿qué pasaría si uno no está para formalizar y dirigir la red que uno empuja, ¿no? Es ahí donde tenemos que hacer la pregunta y después ver qué más nos falta para poder ser sostenibles. Y yo creo que hay muchas oportunidades, hay muchas buenas redes que se han conformado ya en América Latina. Hay un ejemplo súper exitoso que es el de Merula, ¿no? que es el Todos Juntos contra el Cáncer, que ahorita está pasando, ¿no? Ellos han logrado juntar a todos los actores y han revolucionado un poco la situación del cáncer. Desafortunadamente la situación política no ayuda, pero también
a eso tenemos que prepararnos, ¿no? Y igual hay como muchas cosas que están pasando a nivel de redes en Argentina. Me gustaría mencionar Consecuencias, me gustaría mencionar la Unión Latina contra el Cáncer, que acaba de fundarse también con algunas organizaciones. En fin, la pandemia al cabo nos ha ayudado a juntarnos en esta virtualidad y a compartir un poco más las experiencias que tenemos, ¿no? En esta gran familia que es la familia de organizaciones de cáncer que tú conoces muy bien y que pues están avanzando a pasos agigantados y de la cual se está copiando muchas buenas prácticas para las otras redes, ¿no? Pero no se puede trabajar si uno no es transparente, si uno no está organizado, si uno no mira bien los objetivos, si uno no está bien con el propósito primero de la organización para acompañar ese fin que uno tiene, que es justamente el mejorar la calidad de vida de las personas que viven con cáncer, pero a través de mejorar políticas y no solamente hacer labor asistencial, ¿no? Gracias. Y de acuerdo con todo lo que mencionaste, y yo creo que eso, la idea de incidencia pública es la idea de tener un impacto nacional. Así que nosotros podemos tener impacto a poblaciones de miles de personas en vez de una persona u otra. Y de vez en cuando esta transición para algunas organizaciones es difícil, y de vez en cuando no quieren hacerlo, pero si queremos tener impacto a poblaciones gigantescos y problemas gigantescos que tenemos en la región, tenemos que pensar en miles de personas en vez de una persona u otra. Marta Artigas, bienvenida. Aquí está, yo estoy enfriando y tú la primavera está empezando. Entonces, y yo creo que estás en mute, Marta, porque no te oigo. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Bueno, porque no estoy muy atenta a la tecnología, siempre hago lío, ¿sabes? Pero bueno, ¿cómo estás tanto tiempo? Un gusto de verte. Tanto tiempo. Sí, sí. Marta, adhiero a todo lo que he escuchado acá, maravilloso, con respecto a generar evidencia. ¿Qué pueden hacer las organizaciones más allá de la asistencia social? Es decir, tenemos que pensar en articular toda la evidencia que generan las organizaciones, porque es un factor clave para incidir. Es decir, si no tenemos datos, documentos, testimonios realmente de alto impacto dentro de cada desarrollo local de cada organización, con implicancias políticas, tenemos que, aunque el escenario de la Argentina, como vos sabrás, es bastante difícil, el escenario sociopolítico es muy complicado, no tenemos que detenernos, igual tenemos que seguir generando datos para poder en algún momento articular entre todas las organizaciones un impacto hacia dónde queremos ir, qué es lo que vamos a reclamar, ¿no es cierto? Y detectar las barreras del sistema sanitario. Es decir, es muy importante detectar todas las barreras que tiene el sistema. Y entonces hablarlo, conversarlo entre las organizaciones. Y esto es un trabajo profesional, es un plan que hay que diseñar antes de ir a los decisores. Como decía Jorge, que lo escuché, y yo adhiero a todo lo que escuché acá, porque realmente es la adultez de una organización. Lo que pasa que todas están en diferentes niveles de intervención, como decía María Eva. Es decir, no todos tienen tiempo para proyectar. A veces actúan como ambulancias. Vamos a la emergencia y no hay tiempo. Y los recursos humanos no abundan. Entonces las organizaciones se ven complicadas para disponer de tiempo de hacer un proyecto, de intercambiar, de interaccionar con otras. Esa sería digamos, una dificultad que no es imposible, se puede sortear, pero lo tenemos que hacer
porque incluso yo creo que los gobiernos, las autoridades, los decisores, no saben nada, Alejandra, de lo que está pasando en cáncer. Y ponen a veces los presupuestos, son excesivamente altos para cosas, enfermedades que se pueden resolver con más simpleza, mientras que el cáncer está en espera. El cáncer es muy de alto costo y tiene alta mortalidad. Entonces tenemos que levantar la voz del paciente oncológico en cada país y unirnos todos. Ese es mi deseo. No sé si todos los países están tan complicados como acá en la Argentina, pero no nos tenemos que detener. No nos tenemos que detener. Cada organización tiene que buscar la forma, aunque vos decías bien, un Excel, algún voluntario que ponga unas horas para detectar cuáles son los problemas y reales dificultades, especialmente hablando de pacientes del sistema público, porque acá tenemos un 45% del sistema público, que son los más complicados. ¿Te das cuenta? Es decir, la pandemia fue dolorosa, es dolorosa todavía, no terminó, pero nos deja mucha enseñanza. Y nos deja mucha enseñanza, ¿sabes dónde? En la atención primaria, en el primer nivel de atención. Y lo que es diseñar programas educativos para los médicos, para los pacientes, para los cuidadores, eso también genera evidencia. No solamente el contacto social con el paciente, o hacer toda la especie de, ¿cómo te puedo decir?, la atención familiar, ¿no es cierto? Sino simplemente los programas educativos te ponen en conciencia de lo que es local y fortalece, porque si vos fortaleces lo local, también beneficiás lo global, ¿no es cierto? Entonces, de eso también, la educación, no tenemos que olvidarnos de eso. Juntarnos para eso también. Yo te digo porque ahora estoy muy, muy emocionada porque hemos ganado una práctica de pulmón en Inglaterra, un concurso en Inglaterra, un programa educativo para imponer el screening de pulmón. Imagínate cómo estamos, que no hay disponibilidad para un cáncer de tanta gravedad como es el cáncer de pulmón. Sí. El cáncer de pulmón llegan con un estadio 4, estadio 3, y en esta enfermedad que hemos logrado mucha supervivencia, hemos logrado 5 años de supervivencia, desde hace muchos años teníamos 9 meses de supervivencia. Imagínate cuánto se puede hacer para el paciente con un mínimo screening, digamos, y todo esto, cuando vamos a capacitar médicos, nos vamos enterando de cómo está la situación, sobre todo en la parte que no es los centros urbanos, ¿no es cierto? Sí. Es decir, un muy buen ejemplo de eso de cáncer del pulmón, porque yo creo que eso es una frontera que, claro que tenemos una incidencia muy alta, pero ahora con algunos de los nuevos tratamientos realmente podemos ofrecer mejor condiciones de largo plazo. Mayra, me gustaría regresar a la experiencia que has tenido en América Latina y en México. Me gustaría saber cuáles son algunos de los temas transversales de salud o de sociedad civil o de política pública que tú has salido del mundo de cáncer para colaborar con diferentes grupos, y cuáles son los grupos y cuáles fueron algunos de los asuntos transversales que han implicado que ha salido de cáncer para tener un impacto en políticas públicas. Bueno, creo que al principio, Alessandra, nosotros empezamos a trabajar en políticas públicas, teniendo que cambiar inclusive nuestros estatutos.
Nuestro consejo no entendía lo que era incidencia en política pública y en el 2008 cambiamos nuestros estatutos para poder incidir en las políticas y empezamos a trabajar literalmente con el Seguro Popular, como tú lo mencionabas. Apoyábamos a 100 pacientes y con el Seguro Popular nos dio la oportunidad de ingresar, de tener otras patologías dentro de esta seguridad, dentro del Fondo de Gastos Catastróficos, y entonces apoyar a un sinnúmero de pacientes con cáncer de colon, con cáncer de ovario, y bueno, seguimos intentando, pero el cambio de gobierno, tanto el anterior como este, nos han limitado en ese sentido y realmente hemos estado un poco detenidas. Hemos trabajado a nivel Latinoamérica con el caso de cáncer de próstata, que pues tú muy bien conoces, y ha sido una interacción no nada más de organizaciones de la sociedad civil, sino también tenemos invitada a la academia, a todos los urólogos, que eso nos ha conformado en un equipo muy fuerte, porque aunque las organizaciones, pues hay gente muy capaz y muy profesional, en general estamos formadas por personas que tuvieron alguna vivencia o sufrieron personalmente una enfermedad, y hemos tenido pues que capacitarnos, que ir fortaleciendo a la organización. Pero el hecho de unir a todas estas organizaciones, lo decía Eva María, aunque sean pequeñas, aunque sean grandes, el tema es querer incidir, querer ser propositivos, querer cambiar la problemática. Entonces, fue cuando hace unos 5 años se nos vino a la mente no nada más estar en el Distrito Federal, sino ampliarnos a toda la República Mexicana, sabiendo que inclusive en los estados a veces tienen una problemática mayor de la que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, y ahora últimamente tenemos tantos problemas, porque déjame decirte, Marta, no eres la única. También en México estamos pasando por una situación difícil, pero nos hemos unido con Kenji en el tema de poner el cáncer en la agenda pública, con nosotros sobre el presupuesto. Entonces, el tema es que estemos todos de la mano, porque así, pues como dice el dicho muy fácil, muy sencillo, la unión hace la fuerza. Entonces, qué mejor que estar todos en la misma, porque, y también una de las cosas que yo tengo muy grabada, estamos aquí por el paciente. Estamos aquí por las personas que están padeciendo cáncer y las que vamos a padecer, ¿sí? Entonces, no podemos hacer un lado los valores básicos de una sociedad. Tenemos que tener esa colaboración, esa unión, esa propuesta, ese diálogo para realmente con esa visión de que estamos aquí por el paciente y que somos pasajeros, logremos mejorar nuestro sistema de salud en México sin desigualdades, más justo y más equitativo. Exacto, exacto, porque nosotros representamos a personas que no tienen voz, por eso me encantó el tagline, no sé cómo se dice eso en español, de haz oír tu voz. Porque eso exactamente es lo que es la responsabilidad que tienen los grupos de pacientes para los pacientes. Tenemos un comentario que yo creo que es un comentario importante de Marlene de Colombia, y ella dijo que ella tenía melanoma y había un retraso en su atención por falta del abordaje por un equipo interdisciplinario. Y eso es hablando de su asunto médico, pero yo creo que también
equipos multidisciplinarios son importantes también para incidencia pública. Y por eso no es solamente trabajar con otros advocates o otros grupos de pacientes, pero también salir un poco y ir a academia, ir a sociedades médicas. Nunca olvidemos también de medios, porque medios llegan a personas que nosotros no podemos llegar, ¿no? Entonces eso es el desafío de largo plazo que tenemos. Kenji, tú trabajas también con la Unión Internacional para la Lucha contra el Cáncer en Suiza, y me imagino que ahí has tenido la oportunidad de abrir sus ojos de algunas situaciones afuera de México y Latinoamérica, pero también has tenido la oportunidad de explicar un poco los desafíos mayores de la región. Entonces, en tu trabajo en Suiza, ¿cuáles son algunos de los puntos que quieres que entiendan los tomadores de decisión a nivel global que nosotros estamos luchando en América Latina? Claro que sí, Ale, pues son diversos los retos que estamos viviendo como región, son diversos y aunque somos de distintos países, hay digamos, se traducen en retos muy similares, aunque estamos separados por países y culturas. Aquí en México particularmente, bien lo decía Mayra, estamos enfrentando desde la entrada de este nuevo gobierno algunos problemas muy particulares que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Uno de ellos, ¿no?, que ha hecho eco tristemente a instancias internacionales, y es un tema del que tengo que hablar cuando hay juntas de consejo directivo en la UICC, es el desabasto de medicamentos oncológicos para menores y para adultos diagnosticados con cáncer. Pero además tenemos un fuerte problema vinculado al recorte de presupuesto, vinculado a la atención, a la prevención, detección oportuna, investigación del cáncer, además de falta de infraestructura, falta de plazas médicas para especialistas oncólogos y hematólogos. Y aquí descubrimos un tema importante, Alessandra, que lo quiero mencionar porque es un modelo replicable para otros países, es algo de lo que he aprendido también en la Unión Internacional para el Control del Cáncer, esta posibilidad de que repliquemos modelos de éxito no solamente en nuestro país, países vecinos, sino a nivel global. Es importante que tengamos en mente que aunque hablemos diferentes idiomas, vengamos de diferentes culturas o estemos geolocalizados en distintas regiones, el enemigo es el mismo y es el cáncer. Y eso lo sabemos aquí en México, por eso lanzamos esta iniciativa denominada El Cáncer en la Agenda. Kenji, letreros, yo estoy preparado siempre con mi letrero y los hashtags porque sé que siempre es una oportunidad para darles visibilidad. Y sabiendo que íbamos a enfrentar un proceso electoral en nuestro país, que fue el pasado 6 de junio, lanzamos un llamado público. Cualquier político, política, cualquier persona que quiera ocupar un cargo público, tiene ya como una obligación pública, colectiva, firmar un compromiso y asumir de manera pública que va a incorporar la lucha contra el cáncer como un compromiso prioritario en sus agendas de trabajo. Nos reunimos 65 organizaciones de la sociedad civil, estamos unidas en este gran movimiento, porque además es imposible querer hacer el trabajo tú solo, en lo individual. No impactas, no estás legitimado del todo y sobre todo no tienes ni la fuerza ni la expertise. Yo no veo ciertos tipos de cánceres, pero Mayra sí. Pero hay otras que ven colorectal, otras que ven cánceres en sangre, cánceres en menores, adultos, cervicuterino, mama, etcétera. Entonces, esta unión hace la fuerza, lanzamos este llamado público y Alessandra, con mucho gusto lo comparto, hemos logrado que básicamente hasta ahorita más de 500 nuevos tomadores de decisiones en México hayan ya firmado el compromiso de incluir el cáncer en la agenda. Hoy estuvimos en el Congreso de la Ciudad de México, se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo, afortunadamente, para realizar acciones a favor de mujeres y la detección oportuna del cáncer de mama. Entonces, creo que es un trabajo, no es de corto plazo, vamos a trabajar de manera constante y permanente para lograr resultados en el largo plazo. ¿Qué buscamos? Y lo digo abiertamente. No vamos a permitir en México que llegue un nuevo presidente o presidenta sin que se haya comprometido a incluir la lucha contra el cáncer como un asunto prioritario en sus agendas,
Estamos preparando el camino de aquí al 2024 y este puede ser un caso que se puede replicar en más países, y ahí voy a la Unión Internacional contra el Cáncer. Estoy llevando este tema como representante de la región de Latinoamérica para que cualquier país que tiene un sistema democrático, es decir, que elegimos a nuestros representantes públicos a través de un proceso de elecciones, hagamos este llamado de manera pública, ya sea en español, en el idioma en el que nos corresponda, Cancer on the Agenda, como tenga que ser, pero que se les exija, ¿quieres representarnos? ¿Quieres tener un ingreso a través del pago de nuestros impuestos? Comprométete que este tema va a ser un tema prioritario. Y aunque no conozcan del control del cáncer, para eso estamos la sociedad civil, para eso están los médicos, para eso están las organizaciones de pacientes, para poder llevarles de la mano a Alessandra y que se puedan impulsar iniciativas que concreten y que lleguen a buen puerto para mejorar la calidad de vida de las y los pacientes. Gracias, gracias. Increíble también ese esfuerzo a nivel global de poner cáncer en la agenda. Has notado que la diferencia entre hace 20 años y ahora en el ONU, has visto que has tenido un impacto en ponerlo en la agenda. Eva María, tú mencionaste un poco de la importancia de la implementación de políticas públicas. ¿Qué falta, crees, de parte de los grupos de pacientes para asegurar que nosotros podemos empujar a los tomadores de decisión a hacer lo que dijeron que iban a hacer? Bueno, Alessandra, y como dice una de mis colegas, la implementación es el patito feo de las políticas públicas, ¿no? Es muy difícil implementar, es muy difícil lograr que una ley se convierta en realidad. De hecho, hay muchas leyes que salen y que no se pueden implementar porque falta voluntad política, falta apoyo social, falta conocimiento, falta presupuesto, y ahí es donde las organizaciones de pacientes con las que trabajamos tendrían que estar incidiendo y tendrían que estar de la mano con los políticos. A ver, se comprometieron, lograron que esto se ponga en agenda, hay que implementar, ¿no? Lo más difícil que ha sucedido, y no pasa solamente en cáncer, pasa en todas las otras enfermedades, es que hay mucha regulación, pero muy poca regulación implementada, ¿no? En nuestra región tenemos la capacidad de poder votar una cantidad de leyes, pero la incapacidad, ¿no?, de ponerlas en práctica. O cuando las tenemos, no las ponemos en práctica correctamente o no las conocemos, ¿no? Hay capacitaciones en las que nosotros, por ejemplo, desde el APA tratamos de enseñar a los pacientes, a ver, fíjense, hay todas estas leyes que defienden el derecho a la salud. Después hay todas estas que vienen y defienden específicamente tu patología o la otra. Y a veces las organizaciones de pacientes, inmersas en todo el trabajo que tienen que hacer, olvidan el leer y el entrenarse bien a ver qué dice la política, ¿no? ¿Qué dice la política pública para yo estar seguro que ésta se pueda implementar y que cuando yo vaya a pedir cuentas y rendición de cuentas a mis tomadores de decisión, sepa de qué estoy hablando, ¿no? Desafortunadamente, no muchos están enterados al 100% de todas las letras, ¿no? Así como las matemáticas, hay gente que no le gustan las letras, pero creo que nos tiene que llamar más la atención y sobre todo generar ese compromiso político. Cuando uno hace incidencia, tiene un compromiso político de entender cómo funciona y cómo se navega en el mundo, no solamente de la salud, pero también de la política, ¿no? Ser muy diplomático y sobre todo tratar de aprender para poder incidir. Si uno no tiene esa herramienta, es muy difícil que uno logre hacer. No solamente es comprometer, sino detrás vigilar para que ese compromiso se haga realidad. Hay unos ejemplos bien lindos que tenemos en Chile, que tenemos en Perú, que tenemos en Argentina, en Colombia, en Centroamérica, en fin, en donde hay como un seguimiento ahora desde una perspectiva un poco más profesional de cómo implementar política pública.
¿no? Y cómo analizar también las leyes. Hicimos un ejercicio hace un par de años en Chile, cuando estaba por votarse la ley de cáncer en Chile, y las organizaciones de pacientes empezaron a entender por qué era necesario un plan de cáncer, ¿no? ¿Por qué era necesario tener bastantes, digamos, patas para articular esa política pública? Y creo que es ahí donde tenemos que seguir trabajando, y más allá de solamente el compromiso, es entender bien cómo funciona nuestra maquinaria y aparato político, sobre todo, para que podamos lograr que las políticas se hagan realidad y se puedan implementar. Sí, esa idea de crear como un observatorio para asegurar que las políticas públicas están implementadas es súper importante. Y yo siempre digo que cuando los políticos, y eso es de punto de Kenji y también de Eva María, cuando los políticos están tratando de llegar a tener su puesto, hablan de educación y salud, 1, 2. Pero ya cuando llegan al puesto es la primera cosa que se cortan el presupuesto, porque es la cosa más fácil de hacer, ¿no? Jorge, debido a que tú estás trabajando muchas veces con pacientes muy enfermos, y de vez en cuando esas personas son tan enfermos que es difícil para que ellos hagan su advocacy solo, ¿no? ¿Cuál es el rol del cuidador en el trabajo en incidencia pública en tu experiencia? Bueno, Alessandra, esa pregunta me parece que es la top. Es incluir al cuidador dentro de este proceso. Y cuando decimos que el cuidador es el top, ¿por qué? Porque es que, como tú mencionas, el paciente no es quien hace los productos de navegación. El que lo hace es el cuidador. Muchas veces estas personas son personas que no tienen proyectos de vida profesionales porque se coartaron o porque no tuvieron la oportunidad, porque dedicaron su vida precisamente a trabajar por las personas que lo necesitan. ¿Y quién mejor que una persona cercana? Y es muy triste que en nuestra región todavía el cuidador, ese protagonista de la labor de apoyo a la población que tiene estas necesidades grandísimas. Creo que es importante que cuando uno hace ese trabajo de comunicación con los usuarios, porque para contarles un poco cómo es la metodología de nuestro trabajo, por qué se crean tantos datos a través de retorno vital. Precisamente ahora estaba haciendo el análisis y son más de 5.177 casos de pacientes, son el 73% de esos 5.172 casos corresponden a pacientes oncológicos. En un país donde la política pública de cáncer está supremamente robusta, que tiene todo, es decir, el papá aguanta todo, y ahí es donde nosotros hacemos ese punto de quiebre, porque es donde tenemos que hacer esa vigilancia, que rescato mucho eso que acabas de mencionar. Las políticas públicas solas no sirven. Hay que darles vida a las políticas públicas. ¿Y quiénes le dan vida a esas políticas públicas? Somos nosotros. ¿Cómo se le da vida pública, una vida rápida a una política pública? Es haciéndole el seguimiento precisamente a esas implementaciones. Y para contarles un poco de la experiencia, nosotros nos demoramos aproximadamente 10 años en construir esto que es la plataforma SWAP y lo que es el call center de pacientes para pacientes. Nosotros veníamos como muy callados, haciendo nuestro trabajo día a día, no hablábamos mucho, simplemente empezamos a construir la data, empezamos a recibir llamadas, pero para que se construyan datos, y esto es otra llamada que sí que le quiero hacer a las personas que están con nosotros, es hay que dar algo a cambio. Yo nunca voy a recibir información de un paciente si ellos no esperan algo a cambio. ¿Qué le da retorno vital y qué le da mi equipo de trabajo? Escucha, el valor humano, y a su vez resolvemos de manera conjunta con el gobierno y con los actores de gobierno la respuesta efectiva a su problema que tiene, su barrera de acceso. No me entregan la terapia, no me dan la cita con el médico tratante. Listo, nosotros te vamos a ayudar, pero necesitamos tener tus datos para poderlo solucionar. Y con esos datos, que son básicos, son 19 ítems que ellos tienen que llenar, entre el teléfono, la dirección, el estado de salud, el régimen al que pertenece, la ciudad donde vive, la edad que tiene, si es empleado, si es desempleado, si es cuidador, si no es cuidador. Ahí empezamos a crear una data bien interesante.
Y cuando esto se replica a otros actores, es cuando todos empiezan a mirar como ojos así agrandados, decir, venga, me interesa hablar con. Y ahora, en el tema, ahorita estamos implementando el Plan Decenal de Salud Pública en nuestro país. Nos hemos convertido en la pieza básica o en la pieza angular de la construcción de la veeduría y control y observación, con esa palabra, y la observación de lo que va a suceder en el momento de la implementación del Plan Decenal de Salud Pública. No solamente en cáncer, sino en otras patologías, porque el cáncer no es solamente, como lo decía Kenji, no solamente cáncer de mama, no solamente cáncer de próstata, que son los más comunes. Existe una gran gama de patologías oncológicas que son raras, que son extrañas para muchos y que no tienen un doliente, no tienen quien valide de ellos. Y ahí estamos nosotros haciendo ese cambio. Nosotros no nos enfocamos en un solo diagnóstico. Toda aquella persona que necesita apoyo dentro del sistema de salud tiene las puertas abiertas dentro del retorno vital. Y luego de eso se constituye en data e información. Nos hace ver mucho más transparentes y nos volvemos mucho más atractivos para los gobiernos de turno. Muy bien lo menciona Eva María, que ella es mentora de nosotros, al igual que la experiencia de cada uno, con Kenji también, que interactuamos mucho. Es que a veces pensamos que hacer la incidencia con el presidente de turno o con el gobernador de turno es la mejor incidencia. Y resulta que no, tenemos que ir es a los mandos medios, que son los que hacen carrera dentro de esas instituciones. Esas personas son las que le hablan al oído a esos tomadores de decisión. Eso es un tip que quiero darles a las personas que tal vez quieren empezar. No les dé miedo construir data. Es muy bueno. Mucho trabajo, sí. Hay que estar todos los días trabajando en eso, sí. Pero al final, ustedes no se pueden imaginar la felicidad que le da a uno cuando lo llaman y le dicen, quiero ver con su data cómo podemos mejorar esta población. Gracias, Jorge. Excelente, excelente. Hay cosas que no deberíamos tener miedo y yo creo que este panel ha mostrado. No deberíamos tener miedo de data. No deberíamos tener miedo de tocar la puerta. No deberíamos tener miedo de trabajar juntos. No deberíamos tener miedo de empujar para una situación mejor para los pacientes con quien trabajamos. Y eso es el desafío que nosotros tenemos, pero también es la razón que hacemos lo que hacemos, porque realmente cáncer no espera, y tenemos que oír la voz de los pacientes que están confrontando ese desafío de cáncer y sus familiares también, porque sabemos que un paciente de cáncer es como una bomba, explota en la vida de la familia entera. Entonces, excelente panel. Muchísimas gracias por todos sus puntos de vista tan distintos. Desde abogado hasta profesionales de salud. Y Mayra, quiero hacer un agradecimiento especial para ti, porque yo creo que tú fuiste la primera persona que conocí en América Latina haciendo ese trabajo. Y eso no es por su edad, pero por su compromiso a mejorar la vida de cada paciente con cáncer en México, y ese esfuerzo que estás haciendo ahorita es un ejemplo de tu dedicación, pero también tu visión y tu poder a cambiar las vidas. Entonces, muchísimas gracias a Mayra. Gracias, Alessandra. Y bueno, sí, quiero pues recordar un poco, ¿verdad? Todos estos espacios y todos estos aprendizajes que gracias también a ti, que gracias a María Eva, que gracias a Kenji, no tenía el gusto de conocer a Jorge, y Marta, que compartimos muchos eventos juntos, pues son lo que realmente se le va quedando a uno este aprendizaje y estas gracias a todos ustedes, porque no soy yo, sino son todos ustedes los que han formado y han integrado todo este evento. Todo este evento se me hace como un rompecabezas lleno de personas que lo han integrado y que de veras les agradezco con el corazón. Entonces, muchísimas gracias.
Creo que estamos a tiempo. Por la primera vez no estamos yendo con demasiado tiempo. Francisco iba a entrar de nuevo para hacer algunas palabras de cierre. Pero mientras tanto, quiero asegurar que todos ustedes sepan que Juntos contra el Cáncer va a continuar. Mayra dijo que es un evento, pero no es un evento, es un esfuerzo regional. Y también para los que quieren aprender o quieren ver un poquito más sobre la incidencia pública, tenemos la plataforma de pacientesunidos.org, que tiene muchas capacitaciones y herramientas para personas que trabajan en grupos de pacientes, esas organizaciones. Entonces, por favor, visiten a pacientesunidos.org para ver materiales sobre diferentes temas como fundraising, trabajo con medios, planificación estratégica, etc.